Dios les bendiga en esta hora. Estamos una vez más aquí en nuestro programa Oasis en el Desierto con nuestra hermana Norma, ¿verdad? De Casa de Restauración. Es para nosotros una bendición seguir con esta serie de Semana Santa, que sabemos que es de bendición para cada vida y seguirá siendo de bendición. Creemos que Dios seguirá trayendo palabra tanto a mi pastora como a un servidor, a nuestros hermanos que nos ayudan también les dará fuerzas y pues es una gran bendición. Es un día, el martes de controversia, porque ha habido muchas preguntas que han querido tantear, como dicen por ahí, o sacar de lugar a Jesús, quererlo traer una confrontación y que Él se equivoque en algo. Mas vemos a Jesús el martes lleno de trabajo, lleno de palabra, y en cada pregunta capciosa que le hacen, Jesús siempre está respondiendo de una manera tan tremenda, mi hermana. Así es. La verdad que fue un día muy agotador porque había una multitud que quería hacerlo caer en error, a caer en que cayera con que dijera alguna cosa contraria para provocarlo. Pero vemos aquí la sabiduría de Dios, la inteligencia de cómo Él saca del problema cuando le empiezan a cuestionar de diferentes puntos que menciona la palabra, ¿verdad? Bien. Habla de qué controversia, del tributo, de la resurrección. Y me encanta cuando Jesús viene y le dice, están dando las ofrendas, y viene de tantas cosas que le están preguntando. Entonces Jesús lo mira. Jesús siempre está atento a la gente. No sé si tenemos por ahí la cita. Y Jesús viene y les hace una pregunta. A ver, mi hermano. Hablando del tributo, uh-huh, nos menciona en Mateo 22, 17, dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Por qué le preguntaban eso? Estaban preguntándole porque si Jesús decía que no, Jesús iban a venir encima de él el gobierno de ese tiempo y iban a apresarlo o podían haber pasado muchas cosas. Mas me gusta lo que Jesús le responde ahí. Y el Señor sabía que era la situación política era tremenda. Así. Y si Él decía algo controversial a ellos, como decía, iban a caerle sobre Él y provocar un caos. Pero Jesús con su sabiduría le dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué? Imagínense el Señor: mostradme la moneda del tributo. Y viene con la moneda. ¿Y qué imagen tenía? La de César. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así es. Ahí vemos la respuesta del Señor. Con qué sabiduría. Pero rápido contesta. Y los hombres quedaron admirados porque ellos no esperaban que le diera esa respuesta. Querían provocarlo para apresarlo y provocar su muerte. Pero vemos a Jesús, sabiendo y escudriñando sus pensamientos, le dice: ¿por qué me provocan, hipócritas? ¿Por qué? Pero tráeme la moneda, enséñamelo. Y ellos mismos dan la respuesta, ¿verdad? Ellos mismos, el mismo hombre, el mismo enemigo, vaya. Cuando nosotros caminamos bien, cuando sabemos enfrentar las situaciones, el mismo diablo mentiroso tiene que trompezarse contra sus propias preguntas y se confronta. Cuando confrontamos al enemigo, los problemas, con la palabra o con el conocimiento que Dios ha puesto en nuestras vidas, eso es total para destruir las artimañas del enemigo. Vemos ahí la escritura que estaban dando las ofrendas y dice que pasaron los ricos y llevaban grandes tesoros, y pasaban aquellos y llevaban más tesoros, y vemos cómo el Jesús se queda mirando a una mujer que solamente tenía una moneda y la pone en la ofrenda, pero era todo lo que tenía. Y les dijo: bueno, ¿quién es el que dio más? Venid, ven, vamos, ¿quién dicen ustedes que dio más? No, pues todos se quedan mirando a los que más tenían, pero Jesús dijo: ella dio todo. ¿Por qué?
Porque una de las cosas que Dios busca en el hombre es que no es el cuánto das, sino el cómo lo das. La actitud. Eso es lo que cambia las cosas, la actitud, mi actitud ante Dios. Así usted tenga todo, pero si tú das todo, pero siempre pensando en el beneficio propio y no en el que lo estoy dando para el Señor, fíjese, hay algo tan importante ahí, es esa la actitud la que cambia las cosas. Y en este martes de controversia es la actitud de Jesús el que lo lleva a contestar adecuadamente a las palabras, a lo que venga, porque siempre va a haber esa tentación, siempre va a haber ese confrontamiento. Desde que nosotros llegamos a Jesús, el diablo nos está confrontando. ¿Eres o no eres cristiano? No, es que tú ya cometiste aquello, tú ya no eres cristiano. No es lo que cometo, sino es el seguir caminando con Dios. No es cuántas veces caigo, sino cuántas veces Dios me va a levantar. Y no es cuántas veces, dijera también, voy a perdonar, sino es cómo lo estoy perdonando. Fíjese que ahí hay algo curioso con respecto de la viuda que dio su ofrenda. La historia nos narra la palabra que Jesús llega, se acerca y se sienta. Y la gente empezaba a dar sus ofrendas. Pero lo curioso es que él estaba observando quiénes lo estaban dando, cuánto daban, y la actitud, el corazón y todo eso el Señor estaba observando. Cuando llega el fariseo, llega el publicano y da sus ofrendas y X. Cuando le toca el turno a la viuda, y como decía, era todo lo que tenía. Vemos ahí, no importa el monto, no importa quién tú seas, porque la imagen errónea que tiene en la mente la persona de dar una ofrenda, es que va a ser para el hombre, lo va a agarrar el pastor, lo va a agarrar el evangelista, es para él. Pero esta anciana no le importó quién era el que lo iba a recibir humanamente, sino miró que era para Dios. Así es. Era una forma de adoración a Dios el ofrendar, y esa fue la actitud que Dios miró en el corazón de esta mujer. Se quedó tal vez sin su galleta, sin su cafecito para el día siguiente, pero ¿qué pasó? Lo dio todo. ¿A cambio de qué? De que ella estaba agradando a Dios. Con un corazón, una perspectiva que tenía esta mujer, que era agradarle a Dios sobre todo, aún sobre sí misma, porque se iba a sacrificar. Y lo más glorioso, porque sin saber ella, que delante de ella, que está escrito esto, que iba a quedar escrito, y que delante de ella el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, estaba dándole honor a la ofrenda. Trascendió hasta nuestra era, porque fue años que esto aconteció, mas sin embargo en estos tiempos todavía está presente este ejemplo y nos enseña que así debemos de ser nosotros. Otra de las cosas, otra de las cosas que nos menciona también la palabra del Señor, que nos habla de la resurrección, un punto importante. ¿Quiénes eran los que estaban confrontando ahí al Jesús? ¿Quiénes eran, hermano? Pues eran las religiones que había, y vemos una de ellas que ellos no creían en la resurrección, y lo primero que le dicen, bueno, hablando de la resurrección, ¿verdad? Lo empiezan a confrontar y lo llevan a que, bueno, que ellos veían mucho en lo material. Ellos lo veían mucho, y si mi hermano muere, entonces yo tengo que tomar a su esposa y darle descendencia y cosas así. Todo era en una forma material. Exacto. Mas la resurrección no tiene nada que ver en eso, sino que la resurrección nos lleva a vida eterna. Entonces, no sé si tenemos ahí cuál. Aquí dice la palabra del Señor: aquel día vinieron los saduceos. Eran los que estaban ahí contrariando al Señor Jesucristo, hablando de ese punto de la resurrección, y le dijeron: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Dice: hubo pues entre nosotros 7, y ahí habla de un acontecimiento de una mujer que quedó viuda.
Se casó con el primer hombre, fallece, viene el hermano. La tradición judía tenía que venir uno de su descendencia del esposo y, ¿cómo se le habla? Tenía que redimirla volviéndose a casar con un pariente. Y pues lamentablemente ese pariente se muere y viene el segundo, tercero, el cuarto, hasta el séptimo y se mueren todos. Entonces le dice, ¿con quién se van a quedar? Poniéndole ese ejemplo. ¿Y qué respuesta le dio Jesús? Y ahí está lo que el Señor dice. Vamos a... Dice en la resurrección, en el verso 28, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todas la tuvieron, con todos estuvo casada. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén, aleluya. Ahí es algo glorioso, lo que declara la palabra. Dios no es Dios de muertos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos al Señor, cuando caminamos conforme a la Escritura, entonces no es, tú ya no estás muerto, sino que tenemos vida en Cristo Jesús. Y para no caer en ninguna controversia nosotros, ¿verdad? Y para que nos entiendan los que están oyendo, es que el Señor nos saca, cuando nosotros caminamos conforme a la Escritura, todo lo que leímos es conforme a la Escritura, es cuando nosotros caminamos, el Señor nos va a sacar de cualquier controversia que el diablo nos quiera llevar. Y el Señor nos ha dado vida en Cristo Jesús. No es el pensamiento del hombre, sino es, no ignoréis, tenemos que caminar conforme a esta palabra para poder entender ese Dios grande que tenemos. Así. Entonces, vimos que en el día de la controversia, el Señor Jesucristo abarcó varios puntos, que fue su autoridad, que fue acerca de los tributos, y fue acerca de la resurrección, y sobre todo los mandamientos, el mandamiento más grande, ¿verdad? Que nos menciona también en Mateo 12:28. ¿Qué es lo que nos dice en Mateo 12:28? Rapidito leemos. Y nos dice de la siguiente manera. Tenemos que resumirlo porque ya nos queda poco tiempo. 12:28 nos menciona: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, esa autoridad es para usted también. La autoridad Dios nos los ha dado. Y en su nombre echaremos demonios. En su nombre pondremos manos sobre los enfermos, y los enfermos, creyendo, recibirán sanidad. Y si hubiesen pecado, perdón recibirán. Eso es lo que recibimos de Dios. Eso es lo que estamos tratando de decirle, mi hermano, en este programa Oasis en el Desierto. Eso es lo que predicamos en Casa de Restauración. Un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que libera, un Dios que trae vida, un Dios que te saca de toda controversia, de todo pensamiento humano. Eso es lo que predicamos todos los días. Vamos a hacer una oración en esta hora por ustedes. En el nombre de Jesús, Padre, declaro bendición para cada hogar. Hasta donde entre esta palabra, bendice a tu pueblo, que se levante con poder y autoridad. Que es lo que estamos declarando: un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que sana, que libera, que aún en este tiempo levanta muertos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo, mi hermano. Bendigo los hogares en el nombre de Cristo Jesús. Y no se te olvide, mi hermano, suscríbete, comparte estos videos, compártelos para que tu familia sea bendecida, para que tus amigos que necesitan de Dios sean bendecidos. Si tú quieres bendición, comparte y dale like a la campanita. Dios los bendiga. Y Casa de Restauración también les dice: Dios los bendiga. Entregue su corazón al Señor y recibe esa autoridad que viene para su vida. Bendiciones.